Hola Paula, ¿me escuchas? Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros como Elías Abogados es un honor estar compartiendo hoy con ustedes y desarrollando este interesante evento que hemos impulsado en conjunto con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y con el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, donde estaremos conversando sobre los procesos de reforma y avances en materia de justicia ambiental implementados en Perú y Chile. Vamos a estar conversando respecto a las lecciones aprendidas, a las oportunidades de mejoras en los diseños, a la actualización de políticas públicas, promoviendo el debate conjunto y donde contaremos con la opinión de importantes personalidades del mundo ambiental. Quiero agradecer la valiosa presencia el día de hoy de nuestros expositores y panelistas. Quiero partir con Fabiola Muñoz Todero, exministra del Medio Ambiente, abogada colegiada y conciliadora extrajudicial, candidata a magíster en política social, mención en género, población y desarrollo, diplomada en educación intercultural. Ha sido directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, y directora de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, secretaria general del Ministerio de Agricultura y asesora del despacho del Ministerio de Agricultura. Asimismo, se ha desempeñado como directora adjunta del programa de cooperación del Servicio Forestal de los Estados Unidos en el Perú, Perú Forest Sector Initiative, consultora del Programa Internacional del Servicio Forestal Americano, USDA, Forest Service International Programs, y consultora de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal en World Wildlife Fund Inc., WWF Perú. Muy bienvenida, Fabiola. Valentina Durán Medina. Ella es directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Ambiental, común a las universidades de París 1, Panteón Sorbonne, y París 2, Panteón Assas. Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde el año 2000. Es consejera del Centro para el Derecho Internacional del Derecho Sostenible. Es directora de la Fundación Espacio Público y de la Asociación de Abogadas de Chile, y desde el año 2017 es consejera de Comunidad Mujer. Integró la Comisión Nacional del Litio en 2014 y ha ejercido como abogada, asesora y consultora ambiental para diferentes instituciones públicas y privadas. También es autora de varias publicaciones y ha sido expositora en seminarios, congresos y encuentros nacionales y extranjeros en las áreas de derecho ambiental, recursos naturales y sostenibilidad. Muy bienvenida, Valentina. Muchas gracias. En cuanto a Jimena Insunza Corbalán, ella es subdirectora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es abogada de la Universidad de Chile, es profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la misma universidad, es Master of Law, LM Environment Option de la McGill University, Montreal, Canadá, es magíster de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios, PEN, de la Universidad de Chile. Actualmente cursa el programa de doctorado en Derecho de la Facultad. Fue nombrada ministra suplente en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago entre el 2015 y el 2017 y posteriormente para el periodo 2017-2023, renunciando voluntariamente en agosto del 2018 para dedicarse a tiempo completo a la academia. Participó en la tramitación legislativa de la Ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. En el año 2007 fue asesora de la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, integrante del equipo técnico que elaboró el proyecto de ley que rediseñó la institucionalidad ambiental en la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Ha colaborado en la tramitación legislativa de la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, la Ley número 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, entre otros. Autora y coautora de varias publicaciones y artículos sobre derecho ambiental, ordenamiento territorial,
aprovechamiento de aguas y consulta indígena. Muy bienvenida, Jimena. En cuanto a Jean-Pierre Araujo, él es abogado con maestría en Ciencia Política y Gobierno ante la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos, y Gobernabilidad y Gerencia Política. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas legales relacionados a la gestión ambiental, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, gobernanza y justicia ambiental. Actualmente dirige la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, con cuyo equipo de trabajo diseña e implementa estrategias e intervenciones destinadas a prevenir y enfrentar los ilícitos ambientales bajo una perspectiva de fortalecimiento de la gobernanza y la regulación, investigación, litigio estratégico y asesoramiento. Muchas gracias, Jean-Pierre, por acompañarnos. Daniel Guamán, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad del Pacífico y de la Academia de la Magistratura, ELEM por la Universidad de Freiburg, Alemania, segunda especialidad en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estancias de investigación en importantes universidades del mundo. Actualmente es consultor jurídico y litigante en casos de derecho penal empresarial y ambientales. Se desempeñó laboralmente como secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, consultor externo de la TIS, Cooperación Internacional Alemana, asesor de la Fiscalía de la Nación, adscrito al área de productividad fiscal, y se desempeñó laboralmente en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Jorge Andrés Katz Sáez, jefe del área de medio ambiente de nuestra oficina. Él es abogado de la Universidad del Desarrollo, Chile, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, cuenta con un postítulo en Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo, fue asesor durante 4 años de la ex senadora y ex precandidata presidencial Soledad Alvear en su calidad de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Posteriormente fue el jefe legal del Ministerio de Medio Ambiente durante el último gobierno de Michelle Bachelet. Es líder de opinión en nuestro país en temas ambientales. Bueno, para contextualizar este foro, ¿qué es lo que se encuentra en juego detrás de la existencia de nuestros tribunales ambientales? De acuerdo a los fundamentos del proyecto de la ley 20.600 del año 2012 que crean los tribunales ambientales, de acuerdo a lo contenido en el mensaje del presidente de la República, la respuesta está vinculada a los dilemas de eficiencia, de eficacia, la regulación y la garantía de los derechos de los regulados y de los ciudadanos en general como parte de un rediseño necesario de la institucionalidad ambiental que se inicia en enero del 2010 con la promulgación de la ley 20.417, que da origen al Ministerio de Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Superintendencia de Medio Ambiente, que este año cumple una década. Así se va formando en Chile esta institucionalidad que mediante la creación de estos distintos organismos va adquiriendo una independencia necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro sistema en materia ambiental, pero que por otra parte va siendo necesaria la creación de un órgano jurisdiccional especializado que le haga el contrapeso a las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y que si bien se trató de un acuerdo político, es un paso importante en el acceso a la justicia ambiental especializada, porque tiene mayores competencias y tiene una dedicación exclusiva en estas materias. Y bueno, así pareciera ser que el siguiente paso en el avance de esta justicia ambiental debiera ser la firma del Acuerdo de Escazú, el que reconoce como mecanismo de implementación la cooperación entre los estados, propiciando un orden común regional y cuyo objetivo de lucha contra la desigualdad y la discriminación, garante del desarrollo sostenible, parece un gran objetivo por el cual las naciones deberíamos todas luchar. En el caso chileno hemos sufrido, por qué no decirlo, el reciente bochorno que ha significado lo que han declarado nuestras autoridades públicamente el día de ayer en cuanto a no ratificar este acuerdo, plazo que vence el próximo 26 de septiembre por considerar, bueno, que afecta gravemente la soberanía, que no hay condiciones satisfactorias para que el gobierno adhiera, entre otras consideraciones,
lo que a juicio de muchos expertos ha sido considerado claramente una excusa que cobija, entre otros, el temor a incluir la participación ciudadana en las decisiones ambientales, el temor al derecho al acceso a la información y a la justicia ambiental. Y bueno, en el caso de Perú, su ratificación se ha visto rechazada por la pugna de intereses en conflicto, donde se ha indicado que su ratificación implica, entre otros, el sometimiento a fueros internacionales, a la cesión de la Amazonía peruana, al desincentivo de inversiones, entre otros, temas que la verdad que no han sido abordados por el acuerdo. Esperamos que Perú logre, mediante esta ratificación, elevar sus estándares de justicia ambiental, que se vayan fortaleciendo las políticas públicas, que podamos contribuir todos a una sociedad más integrada, más equitativa, sostenible. En el caso de Perú, que tiene su plan de gestión ambiental 2017-2021, que se vayan cumpliendo los objetivos, la creación de los juzgados especializados en materia ambiental, mayor certeza jurídica, perfeccionamiento de miembros en materia ambiental, todo esto que son parte de sus objetivos principales. Bueno, nuevamente quiero agradecer, para nosotros es un placer compartir y abrir el debate en estos temas. Muchas gracias nuevamente a nuestros expositores, a nuestros panelistas, a la gente que hoy nos acompaña y sin más preámbulo, dejo con ustedes a Jean-Pierre Araujo. Muy buenos días con todos y con todas. Es un placer y un honor poder estar con ustedes compartiendo brevemente un poco cómo hemos avanzado a nivel de justicia ambiental en el Perú en los últimos años. Primero, contextualizar un poco qué implica para la regulación peruana, para el Perú, lo ambiental. Lo ambiental implica biodiversidad, implica recursos naturales, implica ciudadanía, el ejercicio de ciudadanía, el aseguramiento de medios de vida para pueblos indígenas, implica el aprovechamiento de recursos, por lo tanto, actividades extractivas y productivas. Todo eso ha implicado a lo largo de todos estos años una especialización y la generación de los espacios adecuados a nivel de gobierno y ciudadanía necesarios para crear la regulación especializada que permita y asegure una correcta, equitativa y justa asignación de derechos. A nivel constitucional, la Constitución Política del Perú reconoce los derechos de la persona, reconoce también la gestión y el dominio evidencial de los recursos del Estado sobre los recursos naturales, el rol del Estado respecto de la conservación de la biodiversidad, así como la dirección y el establecimiento de la política nacional del ambiente, así como toda la especialización que ello genera a nivel de otorgamiento de derechos, supervisión y fiscalización. Desde la persona, además, la Constitución reconoce derechos, como casi todas las constituciones de Latinoamérica, de acceso a la justicia, a gozar de un ambiente sano y equilibrado, acceso al agua, acceso a la participación, entre otros, todos ellos importantes y necesarios para la gestión ambiental. Nuestro régimen legal en los últimos años ha fortalecido el acceso a la justicia tanto a nivel administrativo como jurisdiccional desde la perspectiva ambiental. A nivel jurisdiccional, podemos las cifras, las estadísticas nos indican que las vías constitucionales y las penales han sido las más utilizadas en los últimos años para enfrentar justamente todas estas contiendas, estos conflictos de derechos generados ante situaciones de inequidad, tanto por el acceso a recursos o por la necesidad de acceder a justicia ambiental. A nivel administrativo también hemos avanzado, hemos desarrollado una especialización sectorial a nivel de supervisión y fiscalización y hemos repensado una serie de paradigmas, no solamente desde la perspectiva del otorgamiento de derechos, sino también incluso desde la evaluación de recursos naturales y ambiente. A nivel penal, también hemos tenido una reforma, hemos revisado desde el 2008 más de 2 o 3 veces nuestro capítulo sobre delitos ambientales.
Hemos incorporado algunos delitos ambientales, como el delitos de tal ilegal y minería ilegal, como crímenes de alta complejidad y los hemos incorporado dentro del régimen de criminalidad organizada, que da una serie de prerrogativas que las otras especialidades penales no tienen necesariamente, como la posibilidad de realizar interceptaciones telefónicas o el levantamiento del secreto bancario, todo, obviamente, bajo procesos cautelares y previa autorización de un juez. También hemos desarrollado herramientas para enfrentar los problemas emergentes y más de mayor impacto contra nuestros recursos naturales, como tal y minería, y el ejercicio de interdicciones a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. A nivel de justicia administrativa, como mencionaba, hemos desarrollado una serie de especialización con un gran auge desde el 2008, con la creación del Ministerio del Ambiente. Creamos nuevas organizaciones encargadas de el otorgamiento de la certificación ambiental, como el Servicio Nacional de Certificación SENACE. Creamos también nuevas organizaciones o entes encargados de velar de recursos naturales estratégicos, como la Autoridad Nacional del Agua, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, los INFOR. Recordemos que el territorio peruano está cubierto por más del 70% alrededor entre bosques tropicales, bosques andinos y bosques costeños. Tanto es un recurso estratégico importantísimo. Y fortalecimos también la relación entre recursos naturales y actividades extractivas, creando un órgano de evaluación y fiscalización ambiental nacional encargado principalmente de supervisar y fiscalizar el impacto de estas actividades económicas en el ambiente y la conservación de los recursos naturales. A nivel jurisdiccional, es importante destacar también el trabajo del Poder Judicial, el Ministerio Público y el propio Tribunal Constitucional, quienes a lo largo de este tiempo han realizado una serie de esfuerzos y han logrado alcanzar una especialización ambiental. Lamentablemente, esta ha estado focalizada en ciertas especialidades y materias y se ha centrado principalmente a nivel de primera instancia. Todavía no hemos logrado captar la necesidad de institucionalizar la especialización ambiental a nivel de todos los niveles del Ministerio Público y Poder Judicial, es decir, a nivel superior, e incluso aspirar a contar con vocales o fiscales supremos especializados en materia ambiental. Los organismos especializados, además, a nivel administrativo, han desarrollado como segundas instancias tribunales especializados administrativos, lo cual asegura un mejor acceso a la justicia a nivel administrativo, maximizando la reflexión y el análisis de las situaciones o de las causas que generan conflictos o contiendas ambientales a nivel administrativo. ¿Cuál ha sido el resultado? Yo voy a tratar de tocar dos temas principales desde la perspectiva jurisdiccional, desde el ámbito penal, que ha sido la que ha tenido un mayor desarrollo en los últimos años, y la administrativa principalmente. A nivel penal, al año 2019, hemos logrado a nivel del equipo del Ministerio Público consolidar una coordinación nacional de fiscalías especializadas en materia ambiental, la creación de 44 fiscalías especializadas en materia ambiental a nivel nacional. A nivel nacional tenemos 33 distritos judiciales, entonces tenemos casi promedio un poco más de una fiscalía especializada en materia ambiental por distrito judicial, y esto es importante resaltarlo. Tenemos 129 fiscales a nivel nacional encargados de estos despachos y contamos con 4 unidades de monitoreo y análisis geoespacial, que es un órgano, una dependencia que trabaja con las fiscalías especializadas en materia ambiental, que provee información y análisis geoespacial de cuáles son las dinámicas y los ilícitos ambientales emergentes y relevantes de acuerdo a la coyuntura. A nivel judicial, el Poder Judicial ha creado también una Comisión Nacional de Gestión Ambiental y ha logrado implementar 33 comisiones distritales de gestión ambiental,
Básicamente lo que buscan estas comisiones es empoderar a los profesionales del Poder Judicial para el fortalecimiento de sus capacidades en materia ambiental, así como la organización de espacios de reflexión sobre los temas ambientales. Eso ha generado, además, ha ido calando en el Poder Judicial y ha generado que a la fecha contemos con 11 juzgados con competencias ambientales. Digo con competencias ambientales porque, salvo algunos casos, la competencia ambiental está compartida con otras competencias, con otras materias. Hay casos, no son todos los casos como el juzgado especializado en Madre de Dios, en Loreto o en Ucayali, que son 3 casos en los cuales se han creado juzgados que solamente ven temas ambientales, no solamente desde la perspectiva penal, sino también constitucional y contencioso administrativo. ¿Cuál fue el reto en el 2019? El 2019, el Ministerio Público reportó que a nivel ambiental tuvieron el ingreso de 22.951 casos o denuncias, de los cuales pudieron resolver 8.592, alrededor del 37.44% de los ingresos que tuvieron. ¿Esto qué significó? Que para el 2020 quedaron pendientes de investigación 14.359 carpetas. Y en promedio, cada fiscal tuvo que realizar el trabajo o investigar 178 carpetas solo en el 2019. A nivel del Poder Judicial, en 2019 se reportaron 1.156 condenas a nivel de delitos ambientales, que es más o menos el 1.3% del total de las condenas de las diversas especialidades penales. El total de condenas registradas ese año llegan casi a 90.000 condenas en las más de alrededor de 22 subespecialidades subespecialidades penales, mediante las cuales reporta sus estadísticas el Poder Judicial, y respecto a las cuales, a nivel de condenas, la especialidad ambiental significó el 8º puesto de estos 22 subespecialidades penales. Importante resaltarlo. ¿Cuáles fueron los delitos ambientales, digamos, más recurrentes? Según el Ministerio Público, las denuncias se centraron principalmente, casi un 60%, en delitos contra los recursos naturales y en un 39% en delitos de contaminación. Son los ilícitos más recurrentes. Pero no hay que perder de vista también que en el caso peruano se ha creado delitos de responsabilidad funcional e información falsa en materia de ambiente y recursos naturales. Y esos han significado casi el 2.5% de los casos a nivel nacional. Y esto es importante resaltarlo, ¿por qué? Porque también estamos involucrando, estamos encauzando profesionales tanto de la administración pública como asesores que brindan o facilitan o promueven también estos ilícitos ambientales. Entonces estamos ampliando el espectro también. A nivel administrativo, para tomar solamente el caso de OEFA, al año 2018 reportó casi 600 profesionales entre primera y segunda instancia dedicados a la supervisión y evaluación y fiscalización de 6 sectores productivos estratégicos para el país: minería, hidrocarburos, electricidad, industria, pesca, infraestructura y servicios. Ese año, el OEFA recibió 5.779 expedientes, de los cuales pudo resolver 4.190 y logró imponer 10.2 millones de soles en multas. Ello se tradujo, además, en 8.396 sanciones para ese año. Las conductas más recurrentes fueron el incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental y el incumplimiento de acciones de protección ambiental. Es ahí más o menos en lo que se centralizó ese año la OEFA.
A nivel constitucional, hemos desarrollado desde el Tribunal Constitucional alrededor de 18 sentencias en las cuales se desarrolla el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Es importante mencionar esto por cuanto el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de nuestra Constitución y es quien ejerce el control concentrado de la legalidad de las normas y además el sumo intérprete de nuestra Carta Magna. La manera por la cual se ha logrado el Tribunal Constitucional pronunciarse o desarrollar este derecho ha sido básicamente a través de acciones de amparo impulsadas por los ciudadanos que se han visto afectados por ya sea por una omisión del Estado o por eh, la afectación generada por un privado, un particular. Las acciones de inconstitucionalidad también han sido una forma mediante las cuales el tribunal ha reinterpretado este derecho y le ha dado contenido, y en un caso ha sido a partir de conflictos de competencia plasmados entre eh, la instancia nacional y la instancia regional. Estas estadísticas nos llevan a pensar nuevamente sobre los objetivos de la justicia ambiental. Cuando pensamos en justicia ambiental, buscamos una tutela efectiva a nivel administrativo y judicial. Por lo tanto, buscamos que la mayor cantidad de conflictos puedan ser resueltos y que el Estado cuente, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, con los elementos necesarios y el personal necesario para resolver estos conflictos que se ponen a su disposición. Buscamos también temas importantes como la reparación y la compensación de daños y riesgos ambientales. Asimismo, cómo asegurar que el acceso a la justicia sea realmente universal, que sea ejercido en igualdad de condiciones y que además se plasmen en decisiones motivadas y sustentadas por los órganos de justicia competentes. Esto a la luz del panorama de cómo ha evolucionado la justicia ambiental en el país, nos lleva desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental a reflexionar sobre cuáles deberían ser los puntos de agenda hacia una reforma integral del sistema de justicia que incorpore la prioridad de lo ambiental en ella. La primera es la institucionalización de la especialización ambiental en el Poder Judicial y el Ministerio Público en todos sus niveles. Para esto se necesita un fuerte trabajo con la Academia de la Magistratura y la Junta Nacional de Justicia, que son órganos encargados, en un lado, de promover la especialización y en otro, asegurar o planificar las plazas y los concursos públicos para la incorporación de nuevos jueces y fiscales especializados. La incorporación de la perspectiva intercultural y el acceso a la justicia, reconocernos como un país pluricultural implica que podamos todos los ciudadanos tener acceso a la justicia en nuestra propia lengua e idioma, un derecho fundamental que debe ser respetado más aún considerando las lenguas originarias y la diversidad que tenemos tanto en la Amazonía como en nuestra zona andina. Presupuesto y personal especializado en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esto va de la mano, además, con una priorización y un trabajo estrecho con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, que puede asignarle los recursos necesarios. Mejorar la ejecutoria de las decisiones ambientales. No solamente preocupa el nivel de condenas versus la cantidad de investigaciones o carpetas fiscales pendientes cada año, sino también la inejecución de estas decisiones. Si no se ejecutan las decisiones, no vamos a crear nunca los desincentivos necesarios para reducir estas conductas criminales o ilícitas. Necesitamos fortalecer también la prevención, crear incentivos para que los particulares o los privados mejoren o inviertan en perfeccionar sus actividades económicas o su vinculación respecto a los recursos naturales y el ambiente. Contar con procedimientos y procesos más ágiles, repensar nuestra regulación procesal, que logremos que los procesos judiciales solamente en investigación no demoren, por ejemplo, en la vía penal,
alrededor de promedio de 1 año y medio, 2 años, solo en investigación, lo que genera sentimientos de insatisfacción y que además el crecimiento de actividades ilícitas como el de la minería ilegal día a día destroza más hectáreas de bosques y además reduce medios de vida y afecta además la seguridad y la tranquilidad y la integridad de la ciudadanía. Todo ello podría ser reforzado y resulta una oportunidad regional, ratifico lo que se comentó en la presentación, que implica la ratificación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo que busca justamente promover la transparencia, el acceso a la información, el acceso a la justicia ambiental y la rendición de cuentas, temas tan importantes en Latinoamérica que aún sigue agobiada y acechada por temas de corrupción y falta de transparencia. La transparencia y el acceso a la información son herramientas esenciales justamente para enfrentar estos males endémicos en Latinoamérica. Esto es lo que podemos trazar desde una sociedad civil activa y organizada hacia nuestros tomadores de decisión, pero también como organismos de la sociedad civil podemos apoyar todos estos procesos impulsando los cambios en políticas públicas, el análisis, la discusión y el debate sobre estos temas esenciales al nivel de justicia, generando también espacios de asesoramiento y acompañamiento y patrocinio de casos ambientales emblemáticos y además promoviendo también la facilitación de herramientas legales para las personas más vulnerables y afectadas por los ilícitos ambientales. Esta es una breve reflexión y he tratado de ajustarme al tiempo. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Muy interesante, Jean-Pierre, tu exposición. Le damos el pase a Valentina. Muy bien. Muchas gracias, Paula. Quiero también darte las gracias a ti y a través de ti al estudio Elías Abogado por esta iniciativa. También agradecer y saludar a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que siempre he admirado mucho su trabajo, que conozco desde hace tantos años y que ha sido precursora muy importante en el derecho ambiental en América Latina y el Caribe. Así que un saludo a la SPDA y por supuesto a los panelistas que hoy nos acompañan. Me siento muy honrada de estar junto a ellos. ¿Ven mi pantalla? Sí, Valentina. ¿Sí? Como dijiste tú, que me gustó mucho que te escuché, yo también voy a ser la guardiana del tiempo. Ah, muy bien. Son 15 Okay. minutos, ¿ya? Bien. Así que te voy a ir avisando. Muy bien, sí. Bueno, el contenido de mi presentación va a ser hablar, bueno, a diferencia de Jean-Pierre, voy a hablar de la justicia especializada, específicamente de los tribunales ambientales. No son los únicos tribunales que tienen competencia en materias ambientales, porque también hay que destacar el papel que han tenido las Cortes, especialmente a través del conocimiento del recurso de protección, que es algo equivalente a la acción de amparo de ustedes, y también eventualmente hay otros tribunales a los que les toca impartir de alguna forma justicia ambiental. Pero esta fue la gran novedad, que están funcionando desde el 2012, por lo tanto vamos a hablar de cómo son estos tribunales, por qué nacieron, su origen, su historia, cómo se integran, cuáles son sus competencias, para dar al final un par de ejemplos de aportes de los tribunales ambientales. En particular elegí el tema de la responsabilidad por daño ambiental, que 15 minutos es bien poco, para después hablar de cómo podemos mirar y evaluar luego tal vez en el resto del panel su funcionamiento desde el contrapeso y desde el acceso a la justicia ambiental. Me parece muy importante que estemos hablando hoy del acuerdo de Escazú, porque a pesar de que Chile todavía no lo firma y algún día lo va a firmar, es importante comenzar ya a trabajar en la cooperación y en conocimiento de cómo vamos avanzando en los países, aunque todavía no esté vigente el acuerdo de Escazú, cómo vamos avanzando en un mayor acceso a la justicia ambiental y por supuesto también acceso a la información y a la participación. Entonces, ¿cómo fue que llegamos a tener tribunales ambientales en Chile? La verdad es que la historia es bastante particular y surge en el contexto de la reforma a la institucionalidad ambiental que tuvimos el año 2010. Ahí tenemos el momento en que se promulga la ley que llevó adelante la ministra Analía Uriarte y la profesora Jimena Insunza, que está aquí
fue asesora, como tú mencionaste, Paula, de ella, así que tiene gran responsabilidad y mérito en la tramitación de esta ley. Bueno, en esa ley se creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la Superintendencia del Medio Ambiente y algo que está pendiente, muy lamentablemente todavía, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y a partir de ahí no estaba en el plan, y a partir de ahí surgen los tribunales ambientales. Y esta reforma a la institucionalidad ambiental surge, entre otras cosas, de las recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE, de la que ya somos parte, que nos recomienda fortalecer nuestra institucionalidad ambiental, especialmente en materia de fiscalización y cumplimiento. Y a eso se unieron ciertos conflictos emblemáticos, consensos políticos, etc. Entonces ya había un consenso político en la necesidad de crear una superintendencia del medio ambiente que controlara el cumplimiento de la normativa ambiental de una manera mucho más disuasiva que lo que teníamos antes, de manera de lograr el cumplimiento ambiental que es tan fundamental para el Estado de Derecho. A lo largo de la discusión, en el Congreso se plantearon atenciones respecto especialmente de los sectores gremiales que representaban a las empresas chilenas, atenciones acerca de esta superintendencia con dientes o con garras, ¿no? Entonces se decía, por ejemplo, la superintendencia no puede ser juez y parte, no debiera tener facultades para apersonarse en un establecimiento, debiese ser un tribunal el que imponga las sanciones, en fin, había mucho temor. Por otra parte, ya algunos sectores del ambientalismo, en particular FIMA y otros, habían planteado la importancia de tener una judicatura especializada en términos de, como entendido, como algo beneficioso para el acceso a la justicia ambiental. Entonces, en ese contexto, para viabilizar esta reforma que se estaba imponiendo y dar más tranquilidad a quienes tenían miedo de esta superintendencia tan poderosa, se tomaron el gobierno, es decir, sí, el gobierno, a través de la ministra Analía Uriarte, logró el consenso político de crear la superintendencia del medio ambiente a cambio de dar un contrapeso. Y eso se expresó en un protocolo de acuerdo en que coincidieron, ¿no es cierto?, confluyeron estos intereses, y así el gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley que creara un tribunal ambiental en esa época, que tuviera como finalidad actuar como órgano de control jurisdiccional de las decisiones de la superintendencia, ahí la idea de este contrapeso, resolver las contenciosas administrativas en materia ambiental y resolver las demandas por daño ambiental. Ahí tenemos la competencia que es propiamente, digamos, ambiental dura, en el sentido de poder generar un impacto directo en el medio ambiente más allá del contencioso administrativo. Entonces, si vemos aquí la cronología, ¿no es cierto?, esto se acordó bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se suscribió este protocolo de acuerdo, entonces la presidenta Bachelet presentó al Congreso el proyecto de ley que creaba el Tribunal Ambiental y tuvo que esperar, la Superintendencia del Medio Ambiente que se había creado, tuvo que esperar para poder funcionar, que se aprobara la ley que creó los tribunales ambientales, que es la ley 20.600, y que entraran en funcionamiento los tribunales ambientales. Cuando el 28 de diciembre del 2012 se instaló el primero de los 3 tribunales ambientales, que es el segundo porque geográficamente está en Santiago, ahí pudo comenzar a funcionar la Superintendencia del Medio Ambiente, y después fueron entrando en funciones el Tribunal de Antofagasta y el Tribunal de Valdivia. Ahora, el punto acá de inflexión en la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente, es decir, del Ejecutivo, fue entender que existe el acceso a la tutela judicial efectiva que está garantizada en la Constitución. Cualquier persona puede reclamar ante los tribunales en general de los actos de la administración cuando estime que se vea lesionado por ellos. Esto es muy importante porque también siempre nos falta quien plantea que mejor eliminemos todas las funciones de competencia de los distintos tribunales para eliminar la judicialización, pero esto es una garantía constitucional. Entonces, este es el objetivo, de tener una autoridad, tener un control jurisdiccional de los actos de la administración a cargo de jueces especializados y no generalistas por la alta especificidad técnica de los problemas ambientales, que fuese un organismo de integración mixta, se esperaba que fuese uno, y que tuviese entonces, que diera decisiones predecibles, lo que se estimaba que iba a permitir mayor certeza jurídica para los interesados. Finalmente no fue un solo tribunal, porque en la tramitación los parlamentarios de las distintas regiones de nuestro largo y angosto país dijeron:
por acceso a la justicia ambiental, queremos tribunales en todas las regiones. Bueno, finalmente se dividió el país en 3 macrozonas, norte, centro y sur, y se creó un tribunal entonces con asiento en Antofagasta para todo el norte, otro con asiento en Santiago y otro en Valdivia. Entonces son órganos jurisdiccionales que están sujetos a la superintendencia correccional y económica y directiva de la Corte Suprema, que resuelven controversias ambientales de su competencia, con unas competencias que vamos a ver que se van a ir ampliando, y ahí tenemos los 3 tribunales ambientales. Ahora, ¿cómo están integrados estos tribunales? Cada tribunal tiene 3 ministros titulares, 2 que deben tener el título de abogado y con requisitos que ustedes ven que son bastante altos, y otro que debe ser, u otra que debe ser licenciado en ciencias, con especialización en materias ambientales. Y debe haber entonces ministros suplentes, 2 ministros suplentes, uno abogado y otro licenciado en ciencias. Y esos tienen menores requisitos de experiencia. Son requisitos bastante altos en términos de experiencia, que deben ser personas destacadas. Ahora, lo que resultó ser bastante complicado, y aquí esto mostró las aprensiones que hubo sobre la creación de los tribunales ambientales, fueron los requisitos de nombramiento y todos los pasos que intervienen en el nombramiento de los ministros y ministras del Tribunal Ambiental. Me tocó postular, no quedé, en el primer concurso cuando se crearon los tribunales ambientales, y fue muy interesante. Llegué hasta el final, pero de la parte técnica, pero luego viene la parte política. Entonces, intervienen todos los poderes del Estado, interviene el presidente de la República, que con acuerdo del Senado elige a los integrantes de una quina propuesta por la Corte Suprema. Pero el quórum del acuerdo del Senado es un quórum de 3/5, es muy alto. Además, los postulantes deben ser recibidos en el Pleno de la Corte Suprema. La ministra Jiménez Unza pasó por este proceso exitosamente, a diferencia mía. Bueno, entonces, y además tiene una parte técnica que es evaluada por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Entonces, es un proceso largo que lamentablemente hemos tenido momentos de vacío, ahora también lo estamos viviendo, hemos tenido momentos de vacío en que hay reglas, ¿no es cierto?, en que los ministros suplentes son reemplazados por los ministros suplentes de los otros tribunales, y hay un ministro de Corte de Apelaciones que puede venir a reemplazar a los tribunales cuando falte un ministro, cuando no haya quórum, digamos. Pero el problema de la designación de los ministros ha sido una dificultad, y han habido obstáculos y barreras para el nombramiento de los tribunales, lo que a la vez ha afectado el funcionamiento de estos mismos tribunales. Además, las incompatibilidades son bien amplias, ¿no es cierto? Si alguien deja de ser ministro del Tribunal Ambiental, no va a tener luego, además, prohibiciones. Bueno, hay incompatibilidades y prohibiciones importantes, lo que hace difícil llenar estos cargos. Por ejemplo, las prohibiciones: durante 2 años no pueden asesorar a personas en gestiones en los tribunales ambientales una vez que salen. Bueno, eso para decir que es complicado, digamos. Es complicado llegar a llenar los tribunales ambientales. Al de Antofagasta le costó mucho tener una integración definitiva. ¿Y cuáles son las competencias de los tribunales ambientales? Aquí vamos a ver las primeras. Conocen de las reclamaciones, y aquí está el contencioso administrativo de las reclamaciones de los decretos que definan normas de emisión, normas de calidad, declaraciones de zonas latentes y saturadas, y planes de prevención y de descontaminación. También conocen de las demandas de reparación por daño ambiental, que antes conocía la justicia ordinaria. Eso es una innovación en nuestro derecho que nace el 94. También conocen de las reclamaciones contra las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, y en el 3 y el 4 está el contrapeso, ¿no? Y respecto de las autorizaciones provisionales que puede disponer la Superintendencia del Medio Ambiente, conocen de aquellas que son más gravosas para los titulares de proyectos. También conocen una segunda instancia, por decirlo en el lenguaje coloquial, de las reclamaciones contra las decisiones del Comité de Ministros o el director ejecutivo del SEA, cuando se reclama contra una autorización ambiental, es decir, una resolución de calificación ambiental. También conocen de las reclamaciones que, cuando los ciudadanos estimen que no se consideraron adecuadamente sus observaciones en la evaluación de impacto ambiental. Luego conocen de las reclamaciones contra los actos que ejecutan e implementan estos instrumentos de gestión ambiental anteriores. Conocen de las reclamaciones, y aquí hay una invalidación en contra de la resolución que resuelve el procedimiento administrativo de invalidación
de un acto administrativo de carácter ambiental. Esto no ha estado exento de polémica y tampoco hemos visto un despliegue completo porque no todos los actos imaginables de carácter ambiental han llegado todavía a ser reclamados ante los tribunales ambientales. Y además, eh, los otros asuntos que las leyes les asignen, como por ejemplo la ley de reciclaje, establece que podrán conocer de las reclamaciones en contra de los decretos de meta. Y tiene distintas reglas sobre legitimación activa más o menos amplias. Me lo voy a saltar un poco porque ya estoy apurada en el tiempo. Y quiero hablar de con qué vara podemos evaluar el funcionamiento, es decir, en el marco del acuerdo de Escazú, del principio 10, de las expectativas que existían entonces. Yo creo que hoy no hay duda de que han servido como contrapeso, es decir, una de las primeras sentencias del Tribunal Ambiental de Santiago tuvo que ver con una sanción que se impuso en contra del proyecto Pascualama de Barrick, en que se objetó, digamos, se invalidó la decisión de una sanción que se había impuesto en contra de la empresa por no haberse justificado, fundamentado adecuadamente esta sanción. Por lo tanto, vemos un gran trabajo tanto de la Superintendencia del Medio Ambiente, que debe justificar y motivar muy bien sus decisiones, y un control de los tribunales ambientales que le dieron un estándar de motivación alta a la superintendencia. Así que esos son algunos de los ejemplos por los cuales podemos dar bastante cumplido esa función, cumplir esa función de contrapeso. Y por otra parte, en cuanto a todos aquellos criterios que tienen que ver con derribar las barreras de acceso a la justicia ambiental que tenemos en el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que aquí lo tengo casi como libro de cabecera, como la legitimación activa amplia, las facilidades para la prueba, etcétera. Voy a dar solo un par de ejemplos. Elegí hablar de responsabilidad por daño ambiental. En nuestro régimen de responsabilidad por daño ambiental se concede acción para la reparación del medio ambiente dañado, y esto cuando hay un daño sin un daño ambiental. Y este daño ambiental se define como un daño significativo. A partir de ahí, ya la jurisprudencia anterior a los tribunales ambientales fue diciendo que es un daño significativo, ¿no es cierto?, suficiente como para que se obligue a la reparación de este daño ambiental que se ha causado. Y ahí, por ejemplo, podemos destacar aportes que han hecho los tribunales ambientales, en particular el de Santiago, para definir lo que hemos llamado la significancia del daño ambiental, para tratar entonces de acoger demandas por daño ambiental y decir lo que genera cierto desconcierto, ¿no es cierto? No hay un baremo, no hay una tabulación de qué es un daño significativo, sino que depende del tipo de ecosistema, de cuán reemplazables o no son los recursos afectados, y esto ha dado una jurisprudencia interesante. También hemos visto jurisprudencia interesante en materia de riesgo. Los casos de demanda por daño ambiental son difíciles de acoger porque el estándar es muy alto para los demandantes, en particular el Consejo de Defensa del Estado, y bastante prohibitivo y difícil de lograr éxito para los titulares de proyectos. Pero uno puede ver una voluntad de interpretar las normas de una manera más favorable al acceso a la justicia ambiental. Entonces, por ejemplo, se rechazó, en este caso se descartó una demanda por daño ambiental en varios aspectos, pero una sentencia, y esto fue algo audaz e innovador, la sentencia se hace cargo de ciertos riesgos a través de medidas cautelares innovativas eh, que se decretan para el futuro, incluso después de la sentencia. Esto es algo, digamos, ciertas audacias que se pueden permitir a estos tribunales ambientales colegiados que han permitido ciertos avances. Por otra parte, y con esto ya voy a terminar, Paula, la presunción, existe una presunción se dice, de responsabilidad o de culpabilidad, se discute la naturaleza, que es una de las facilidades que tienen los demandados. Se presume la responsabilidad si existe infracción a las normas en general, y se ha entendido que esa infracción también se extiende a la infracción a las responsabilidades, las resoluciones de calificación ambiental. Bueno, el Tribunal Ambiental de Santiago, por ejemplo, ha extendido el alcance de esta presunción, incluso no solamente a la culpabilidad, ¿no es cierto?, al hecho de que se entiende, ¿no es cierto?, la culpa y el dolo, sino también de alguna forma a la causalidad, a extender que también se comprende la presunción de causalidad bajo ciertas hipótesis que explica con detalle. Eso es un avance porque una de las barreras de acceso a la justicia ambiental tiene que ver justamente con poder demostrar y probar la causalidad, ¿no es cierto?, entre una acción y un daño, sobre todo porque los daños son multicausales muchas veces con distintas fuentes emisoras y además dinámico, porque el medio ambiente es dinámico. Entonces aquí tenemos dos casos, ¿no es cierto?, que les estoy mostrando con los roles para quienes los quieran estudiar después,
en que se abre la posibilidad de extender esta presunción al nexo causal. También otro ejemplo, el Tribunal Ambiental de Santiago, estoy siendo un poco injusta con los otros tribunales, pero son los ejemplos que tuve en mente para esta mañana, este mediodía, es, por ejemplo, tratar de llevar las acciones de reparación que se imponen en las demandas por daño ambiental a través de un instrumento que ya existe, pero que no estaba pensado para esto, que son los planes de reparación, que es un instrumento nuevo, que tenía algunas dificultades, y entonces se dice presente en la Superintendencia del Medio Ambiente un plan de reparación. Porque otra de las dificultades, como decía Jean-Pierre, aquí también tenemos dificultades de cumplimiento. Los tribunales ambientales están conociendo hoy demandas por incumplimiento de las sentencias que ya impusieron los tribunales ordinarios antiguos cuando impusieron sentencias de daño ambiental. Entonces, un mecanismo para ser más eficaz el cumplimiento de la sentencia de daño ambiental que ha encontrado el Tribunal Ambiental de Santiago es que algunas de las medidas se adopten a través de planes de reparación. Y este es el ejemplo en el caso de la compañía minera Maricunga. Entonces, para terminar, Paula, yo creo que podemos tener, y espero que es lo que podamos seguir discutiendo, ¿no? Podemos comparar cuánto acceso a la justicia ambiental y cuán buenos han sido favorables para el cumplimiento de la normativa ambiental, para la protección del medio ambiente, la creación de los tribunales ambientales. Y en eso podemos decir que sigue viniendo en auxilio del medio ambiente las Cortes de Apelaciones, las Cortes de los Tribunales y la Corte Suprema, perdón. Y esto tiene que ver también con las limitaciones que tienen los tribunales ambientales en su diseño. Por ejemplo, los tribunales ambientales no pueden reemplazar la decisión de la autoridad. Y eso es una limitación importante. Tienen un estándar de revisión que está restringido, solamente se puede referir al estándar de motivación, pero no pueden, por ejemplo, reemplazar una sanción de la superintendencia. Y entonces ahí, con esas limitaciones, se producen algunos loops todavía, ¿no es cierto?, que hacen que los proyectos se judicialicen y que podamos seguir dando vueltas y vueltas en algunos casos. Entonces, hay algunas cuestiones que podemos mirar todavía en relación con las competencias, con el estándar de revisión, con la legitimación activa se han hecho esfuerzos importantes, pero todavía tenemos harto por mejorar. También hay cuestiones que no tienen que ver con las reglas de los tribunales ambientales, sino que con las reglas de la responsabilidad por daño ambiental, que es un régimen que sigue teniendo barreras importantes para los demandantes. Y también nos podemos hacer preguntas interesantes sobre cuál ha sido el aporte de la especialización y de la composición mixta. Pero eso, como ya me tomé todo el tiempo, prefiero dejarlo para la conversación después. Estoy muy disponible a contestar preguntas y a conversar con los panelistas. Eso es, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Valentina. Increíble tu presentación. Bueno, ahora viene una ronda de preguntas temáticas para nuestros panelistas, que vamos a hacer un poco una reformulación de las preguntas que teníamos consideradas. Y quería partir con Jimena en cuanto a los principales desafíos en la tramitación de la ley 20.417 que crea el Ministerio de Medio Ambiente, a partir de su rol como diseñadora de la ley y como jueza en los dos lados. Muchas gracias, Paula. Agradezco la invitación y extiendo, ¿no es cierto?, la gratitud tanto al equipo peruano como al equipo chileno que tú has liderado. Quiero felicitar a los dos panelistas anteriores. Es sorprendente las similitudes que existen entre lo que expuso el doctor Jean-Pierre con la actualidad chilena. Me voy a referir más en ese sentido, como haciendo un vínculo con tu pregunta. O sea, si uno ve la lámina del doctor Araujo, ¿cuál es la agenda pendiente de Perú? Uno podría decir que son exactamente los mismos puntos de la agenda pendiente de Chile. Y eso es muy importante tener en consideración, que a pesar de la creación de los tribunales especializados, a pesar de un cambio de una institucionalidad que buscaba robustecer o fortalecer, ¿no es cierto?, el sector ambiental en nuestro país,
los puntos en que estamos al debe son los mismos. Entonces yo creo que una pregunta común para los dos países es si es cómo diseñamos la institucionalidad y cuáles son las preguntas que debemos respondernos. Y yo creo que una cosa que es importante de hacer y que además tiene que ver con el proceso constituyente de nuestro país, es ver, ¿no es cierto?, la regulación constitucional que tiene Perú, que es mucho más robusta, ¿no es cierto? Usted hablaba del dominio eminencial de los recursos naturales. Nosotros no tenemos una norma así en nuestra Constitución. Tenemos solo un régimen que tiene que ver con los minerales, ¿no es cierto?, donde se le da el dominio al Estado y se permite su uso y aprovechamiento por parte privados a través de sistemas de concesiones, y otra mención al agua. Pero no tenemos, ¿no es cierto?, una norma, una cláusula constitucional tan potente como la que tienen la Constitución peruana. Entonces, si uno piensa en regulación de medio ambiente y piensa en el intertemporal, ¿no es cierto? Como usted dijo, era necesario robustecer la prevención. Y la prevención tiene que ver justamente con tener una regulación que que permita su implementación de una buena manera y que esa implementación ya tenga en consideración la arista del acceso a la justicia ambiental, pero también de que los resultados de ese acceso a la justicia ambiental, es decir, las sentencias que emanen tanto, ¿no es cierto?, de la sede administrativa como de la sede jurisdiccional, sean ejecutoriados. Entonces, lo ligo de nuevo con otro punto que usted señalaba, que era la ejecutoriedad de las decisiones. Entonces, vinculando con la pregunta de Paula, yo diría, mira, la tramitación en el año 2009-2008, ¿no es cierto?, se pensaba que en el 2020 íbamos a estar en un estado de satisfacción distinto al que estamos en la actualidad. Y entonces es importante siempre hacer un contrafactual y una retrospectiva de por qué no lo estamos. ¿Ah? Y ahí yo quisiera como tratar de compartir quizás el lado, ¿no es cierto?, más crítico de los tribunales ambientales, porque encuentro que la Vale, ¿no es cierto?, nos mostró las cosas buenas, pero que siempre tienen su ambés y su revés. Y también en el fondo como para poder después debatir ¿no es cierto?, con todos los ponentes de nuestro país vecino, porque ustedes optaron por una especialización en sede administrativa, ¿ah?, que es muy distinto al diseño que está establecido en Chile, que lo que dice es, de lo administrativo, yo voy a ir al contencioso administrativo y me voy a ir directamente a lo jurisdiccional. Y en lo jurisdiccional tengo una composición mixta que, entre comillas, asegura una comprensión del problema medioambiental distinto, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque en el fondo no solo nos vamos a quedar en mirar el problema desde la legalidad pura, sino que vamos a tener el aporte de la ciencia para quizás mejor comprender ese conflicto. Pero ahí, ¿no es cierto?, hay una decisión que es la que yo creo que atenta contra el acceso a la justicia, porque el diseño, ¿no es cierto?, y a pesar de que esto podría ser tomado como mea culpa, ¿no es cierto?, pero el diseño en su momento fue siempre vinculado a los instrumentos de gestión ambiental. Es decir, solo se puede llegar a los tribunales ambientales cuando estamos frente a una licencia social, ¿no es cierto?, una autorización de funcionamiento, cuando estamos respecto de una norma o de un plan de prevención o descontaminación, o cuando estamos, ¿no es cierto?, como mencionó la Valentina, que son competencias que se le han ido sumando a los tribunales ambientales cuando hay incumplimiento respecto de la ley de responsabilidad extendida del productor. Pero no tenemos unos tribunales ambientales que se hagan cargo, ¿no es cierto?, de los problemas que mostró el doctor Araujo en la primera lámina. No tenemos que pueda ver, ¿no es cierto?, de manera comprensiva los problemas de biodiversidad. No tenemos, ¿no es cierto?, un tribunal ambiental que pueda referirse, ¿no es cierto?, a la extracción. Yo preferiría, ¿no es cierto?, que usáramos un término de un uso y aprovechamiento, ¿no es cierto?, racional y equitativo de nuestros recursos naturales, y que ese fuera, ¿no es cierto?, el parámetro con el que los tribunales ambientales pueden, ¿no es cierto?, administrar e impartir justicia. No, ¿por qué? Porque la fórmula que se diseñó
es un contencioso administrativo. Un contencioso administrativo que lleva a los ministros de los tribunales a mirar si es que hay un vicio de legalidad y si ese vicio de legalidad tiene la entidad tal, ¿no es cierto?, que haga que sea necesario anular total o parcialmente un acto administrativo, un acto de la administración. Entonces, en ese diseño, yo creo que ya hay una primera piedra de tope, ¿no es cierto?, respecto del acceso a la justicia por competencia. Pero luego, y la Vale lo mostró, lo pasó rápido, pero una segunda cosa que llama la atención en el caso del diseño, ¿no es cierto?, ya de la legitimación activa de los tribunales ambientales, es que la norma que habla de la legitimación activa le pone barreras y cortapisas a todos los que puedan ir a tocar la puerta del tribunal. Entonces, los que van a tocar la puerta del tribunal, que aparecía como un gran mensaje cuando se tramitó, mire, esto es claramente una profundización del acceso a la justicia, sí, es una profundización, no cabe duda de que hay una mejora, pero en esa mejora también hay una decisión, que fue una decisión política, de establecer requisitos que hacen, ¿no es cierto?, que tanto como se señala en Perú y tanto como lo que ocurrió ayer mismo, ¿no es cierto?, sea al final la acción constitucional la que termine, ¿no es cierto?, satisfaciendo las necesidades imperiosas de la ciudadanía y por lo tanto de alguna u otra manera o las competencias de los tribunales ambientales o el posicionamiento de esta especialización. Los generalistas hoy día, no siempre, pero porque no quiero generalizar, pero los generalistas hoy día tienen por ejemplo, en el fallo de ayer que tiene que ver, ¿no es cierto?, con materia de calidad de vida, con materia de ruido, ¿no es cierto?, con una estación del metro que cuenta con una resolución de calificación ambiental, los jueces generalistas los que tienen más sensibilidad con eso y los que terminan adoptando las medidas para poder, ¿no es cierto?, resguardar los derechos de los ciudadanos y no los tribunales ambientales. Entonces, algo que yo creo que es como de las cosas que uno tiene que pensar como lecciones en los diseños es qué materias quedan dentro, qué materias quedan fuera, y si vas a dejar materias afuera o vas a limitar y vas a imponer barreras para este acceso a la justicia, siempre hay que pensar que eso va a tener un efecto rebote, un efecto dominó. La gente no se va a quedar, ¿no es cierto?, y la gente en general, no estoy hablando solamente de la ciudadanía, pienso también en que una empresa que puede sentirse en indefensión siempre va a buscar un camino jurídico para ejercer sus derechos y por lo tanto los diseños deberían pensarse, ¿no es cierto?, de una manera mucho más inclusiva, aunque eso signifique tener mayores recursos y aunque eso signifique, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma limitar ciertos derechos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una constitución donde el derecho de propiedad está completamente resguardado y aunque haya una norma que permite su limitación por entre comillas, función social o para la tutela de la preservación del medio ambiente, uno ve que en el ejercicio mismo, ¿no es cierto?, de todos esos derechos, el derecho de propiedad está demasiado fortalecido y en desmedro del medio ambiente. Entonces, yo quisiera decir, claro, que es una buena experiencia la chilena, pero creo que es muy necesario mirarla críticamente, sobre todo, y poder hacer un trasvasije de conocimientos desde el Perú a Chile y desde Chile a Perú, para ver cómo, ¿no es cierto?, estas distintas especializaciones, una sea administrativa y en otra jurisdiccional, podrían, ¿no es cierto?, terminar creando, ¿no es cierto?, un mejor modelo para ambos países. Porque insisto y creo que con esto termino para poder seguir dialogando, a mí me llamó mucho la atención la lámina del doctor Araujo porque empiezo a leerla y es la misma lámina que uno haría si tuviera que hacer una presentación, ¿no es cierto?, en que tuviera que resumir los desafíos de nuestro país. Entonces, no son los diseños institucionales per se los que están llamados a solucionar los conflictos medioambientales, sino que tiene que ser ese diseño más una regulación, más una implementación, más una revisión, ¿no es cierto?, cada 5 años, cada 10 años, de esas mismas, una evaluación
regulatorias. ¿Nos están sirviendo estas? O sea, piensen que estamos hablando de épocas muy paralelas de cambios institucionales. ¿No ha sido suficiente? ¿En qué hemos mejorado? ¿En qué no? Y para seguir, ¿no es cierto?, haciendo las modificaciones que sean necesarias para cada uno de nuestros países. Gracias, Paula. Muchas gracias, Jimena. Don Jorge Katz, su turno. Para ti en una triple condición. En cuanto a las principales tareas de las institucionales a los próximos 10 años, como ex asesor legislativo para la reforma de la ley 20.417, 20.600, como jefe legal del ministerio, como abogado que ejerce la profesión. Bueno, Paula, saludar primero a la ex ministra del Perú del Ambiente, doña Fabiola. Tuvimos la oportunidad de compartir un par de segundos antes de comenzar y la verdad que su gestión, su brillante carrera política, creo que además inspira de muy buena manera a todos quienes tenemos también una vocación por la cosa pública. Así que... Perdón que te interrumpa, como guardiana del tiempo, 10 minutos. Gracias, Paula. Así que agradecerle a la ministra y un honor compartir con ella este espacio, a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y por supuesto a mi ex profesora Valentina Durán, del Magíster del Derecho Ambiental, que además ha tenido en estos días una fuerte presencia pública a propósito de lo que decía Paula, del bochorno de no ir al acuerdo, digamos, que nosotros mismos impulsamos, y en particular también con mucho cariño a Jimena Insunza, a quien conocí precisamente en el marco de la reforma institucional ambiental, cuando trabajaba con la ministra Uriarte, y además le tocó liderar junto a Luis Cordero el equipo de tramitación de la ley, que me consta además que fue contra el tiempo, que fue un intenso trabajo de minutas, de negociaciones, y por lo tanto cuando Jimena asumió su condición de ministra del Tribunal Ambiental de Santiago fue una tranquilidad de que la institucionalidad iba a encauzarse según lo que se había diseñado en esa ley. Por lo tanto la opinión de ella hoy día es extraordinariamente importante, es una de las protagonistas de esta última década, que ha tenido un comportamiento muy sobrio, muy republicano, así que yo también, Jimena, agradecerte mucho que puedas estar aquí con nosotros hoy día. Alía abogado, por cierto. Básicamente los desafíos, yo mira, creo que las exposiciones de Valentina, de Jimena han sido extraordinariamente completas, desde distintos ángulos. Yo solamente quizás, de cara a los próximos 10 años, identificar dónde ponemos el foco de las inquietudes. Porque si hay tareas por delante, en Perú especialmente, y Chile puede servir de algo en términos de elección, nosotros deberíamos ser muy cuidadosos en dónde ponemos el foco de nuestros problemas de cara a una revisión que tiende a perfeccionar lo de Chile, pero por otro lado tiende a generar y crear una nueva institucionalidad en Perú. En consecuencia, como dijo Jimena, como dijo Valentina, la cuestión orgánica tomó mucho tiempo. ¿Cuántos tribunales? La composición, el sistema de nombramiento. Y efectivamente ahí hay un tema que de no despejarse puede tomar mucho tiempo, puede agotar en muy buena medida la discusión. Y sobre todo en el tema, diría yo, del nombramiento. Porque el nombramiento en Chile este es el cargo que más poderes intervienen para nombrar algún ministro, algún funcionario público. Interviene obviamente el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial, y la alta dirección pública es un organismo de calificación y de acreditación de ciertas calidades, y en consecuencia los filtros que nosotros pusimos, digamos, como país, para nombrar a estas personas, ya ha tendido, como dijo Valentina, quizás a elevar más allá de lo deseado originalmente los estándares que se estaban buscando, en el sentido de que hay muchas personas también altamente calificadas que por verse expuestas quizás a procesos políticos, que además donde intervienen muchas personas, no se ven también muy entusiasmadas de participar, no obstante su altísima calificación técnica y profesional para desempeñar esos cargos. Se me ocurre, creo que lo vi en pantalla, por ahí en el público, Eduardo Astorga, extraordinario candidato, la misma Valentina, que ojalá llegue a tribunal pronto. En fin, hay una cantidad de Juan Pablo Listi, hay una cantidad de profesionales de muy buen nivel, Rafael Asejo, que nos acompañó en Chile hace poco, presidente de Santiago, un tremendo aporte, un fundador de la reforma, en fin. Mucha gente valiosa que además ha hecho escuela y que obviamente para Chile han significado también la hoja de ruta de los próximos 10 años. Sin embargo, por eso, y aquí la alerta, ¿no?
cuidado con lo orgánico, porque lo orgánico puede agotar y puede llevar la discusión y hacer perder el foco de las cuestiones más sustantivas, en términos de acceso a la justicia. Como por ejemplo, la legitimación a la que se refirió Jimena y Valentina también. Una pillería que se armó en el fondo para limitar, y fue una decisión política, no fue que la quedó mal diseñada la ley, se limitó el acceso a la justicia para reclamar de la legalidad de los actos a través de una causal que hace, de algún modo, extremadamente complejo, o enredoso, o aparatoso, que la gente, digamos, pueda acceder al tribunal ambiental. Lo mismo ocurre respecto de la jurisprudencia que han sentado las Cortes respecto a la posibilidad de alegar la vulneración de ciertas garantías en sede ordinaria. ¿Son un pito? Sí, son un pito. ¿Soy yo? ¿Pito para mí? No, es alguien que ingresa al foro. Bienvenido. No te preocupes. Bienvenido. Entonces, no, básicamente, claro, uno deja, Chile ha sostenido, en función de sus cortes, ¿no es cierto?, que la justicia especializada, principio de diferencia técnica también, ¿no es cierto?, es la encargada de absolver y resolver las cuestiones más especiales referidas a la justicia ambiental. Pero también eso tiene otro punto. Y por los defectos de diseño institucional y de regulación que han levantado tanto Valentina como Jimena, ha sido la Corte Suprema, y en este caso puede tener una valoración del rol que ha jugado, que ha asumido, probablemente en razón de las capacidades personales de uno de sus ministros, un rol en la práctica que no solamente ha tenido que ver con impartir justicia, sino con generar una suerte de regulación y de jurisprudencia que ha llenado vacíos extraordinariamente sensibles, al no ser contemplado o normado como uno hubiese querido en la misma ley 20.600, otorgándoles atribuciones y funciones a ciertos organismos que originalmente no estaban pensados así. No estoy diciendo que eso sea necesariamente malo, estoy diciendo que la Corte Suprema, en razón de las limitaciones excesivas que tiene nuestra institucionalidad contencioso administrativa, ambiental, ha asumido, creo personalmente, un rol muy valioso, pero desmedido respecto a lo que debiera jugar razonablemente una Corte Suprema en función cuando existe una justicia especializada, que es precisamente la encargada de pronunciarse de cuestiones de fondo en lo ambiental. Y en eso la Suprema, que también fue una discusión orgánica, se discutió en algún momento que la Suprema tuviese una sala especializada en materia ambiental. Hoy día eso lo ha asumido la Sala Constitucional. Si es bueno o malo, bueno, el tema es que no tenemos una justicia especializada como tiene sí Perú. Entonces, y lo otro, esto es una discusión eterna. ¿Cuánto me queda, Paula? Te quedan... Uno, me pasé. Claro, no. Dos para cerrar. Mira, sí. lo otro acceso, mira, dos cosas. El acceso desde el punto de vista de la legitimación se dijo, el daño se dijo. Lo que me llamó la atención en Perú es que cuando uno habla de acceso a la justicia ambiental en Perú, está no solamente vinculado con una fragmentación del conocimiento de la justicia y los distintos tribunales llamados a conocer, sino que además está quizás excesivamente vinculado con la persecución de los delitos ambientales. En circunstancias de que tampoco entiendo yo, salvo el delito de contaminación de aguas, tienen un catálogo de delitos tan amplio, y por lo tanto uno debiera decir, bueno, ¿cómo cerramos la cadena de justicia? Esto lo centralizamos en medio ambiente, seguimos creando justicia especializada, fiscalías especializadas de medio ambiente. Entonces, ojo con el diseño. Hay una decisión política que me da la impresión a mí está pendiente en Perú. Probablemente la ministra puede decir cosas mucho más interesantes que yo, pero me parece que no hay una decisión de diseño que se ha tomado, que probablemente explica también el por qué Escazú no se ha tomado. Hay sectores económicos que sí influyen. Aquí se dijo yo me tomo la libertad de decirlo, se dijo muy respetuosamente, pero decirles que la Superintendencia del Medio Ambiente, cuando se creó el Tribunal Ambiental, no pudo ejercer sus funciones de fiscalización y sanción hasta que el primer Tribunal Ambiental, el segundo, el de Santiago, estuviese funcionando. Y eso fue una exigencia política, como dijo Valentina, en razón de las desmedidas o gravosas sanciones que podía imponer la Superintendencia. Entonces, ojo con el diseño, queremos un organismo fiscalizador, un tribunal revisor de las sanciones que pueda imponer o de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Es un enfoque, es el camino que escogió Chile. Ojalá que lo revisemos a corto plazo. Es el camino que va a escoger Perú. Ustedes no tienen el problema nuestro de tener una superintendencia que tengan que entrar a revisar o hacer la cortapisa o el filtro de las sanciones a las grandes empresas. Ustedes tienen la gran oportunidad de impartir justicia
como nosotros hubiéramos querido. Y lo último, y cierro con esto, perdóname Paula, perdóname, el tema de la monetarización de los daños. Mucho cuidado con transformar la discusión ambiental, especialmente del daño, en una discusión económica. Si bien obviamente tiene que ver mucho con eso, se descuida muchas veces, se pierde la posibilidad de abordar la discusión concreta ambiental en cuanto a la reparación del componente ambiental, de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, de tener metodologías de cuantificación del daño más efectivas. En eso el Consejo de Defensa del Estado todavía sigue quizás muy atrás. Por lo tanto, tengan cuidado también con eso. Nosotros escogimos, ¿qué cosa? Acreditar el daño en el sede ambiental, a discutir los acreditado el daño a sede civil. Es una decisión que tienen que tomar y nosotros sugerimos ese mismo camino, por cuanto puede ser una mala idea discutir o mezclar la discusión del daño y de los perjuicios asociados al mismo. Eso, es un tema muy largo, así que bueno, me quedo ahí. Muchas gracias, Paula, y a todos. Muchas gracias, Jorge. Seguimos con nuestra ronda de preguntas temáticas y quisiera ahora pasar con la ex ministra del Medio Ambiente, Fabiola. Ex ministra, quisiera preguntarle, a partir de las exposiciones escuchadas y desde su experiencia y en relación a la experiencia chilena, ¿cuáles son las lecciones para Perú y la viabilidad de implementar tribunales ambientales en Perú? Bueno, muchas gracias a todos y todas por la oportunidad y además a todos los que han expuesto, los que han comentado, pero también a los que están participando. En líneas generales, creo que estos son ejercicios sumamente importantes para la sociedad, ¿no? Para nuestros países. A ver, yo quiero partir de dos ideas que me parecen fundamentales cuando hablamos de justicia, ¿no? Y lo primero es que creo que nos hemos olvidado de la esencia fundamental. Ambos países han mostrado los avances que han tenido y en realidad hemos tenido muchos avances en la parte del garrote, ¿no es cierto?, del sistema de sanción, de lo que significa la parte coercitiva, la multa, o sea, cómo administramos la justicia, pero esa justicia penal, esa justicia cuando falla, ¿no? Y el sistema. Pero creo que nos estamos olvidando de la esencia en sí de lo que es la justicia. Y hay una palabra clave que creo que tenemos que considerar, que es el tema de la predictibilidad, ¿no? Y la predictibilidad no es solamente para una comunidad nativa, la predictibilidad también le sirve a un empresario. Yo soy abogada, pero yo estudié Derecho con la esperanza de no tener que ir nunca a un tribunal, ni ir nunca a un juzgado. Yo estudié Derecho por la esencia misma de lo que para mí significa la justicia. La justicia está asociada al concepto de la persona humana, que finalmente es el fin supremo de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, y del Estado. Y entonces la idea es esta noción de justicia, de que cada uno tenga, ¿no es cierto?, lo que debe tener, y además esta idea de bien común. Y el derecho nace como una herramienta, cuando pensamos en derecho romano, estoy tratando de acordarme de mis lecciones de la universidad, pero básicamente nace para definir un conjunto de reglas en la sociedad que permita prevenir los conflictos. Después los abogados también tenemos nuestra parte y más bien ayudamos a veces a generar los conflictos, la falta de claridad en las interpretaciones, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente creo que nos estamos olvidando de que hay un trabajo que hay que hacer en el propio derecho ambiental y de los recursos naturales en general, ¿no? Esa materia que por default, porque no hemos trabajado suficiente, después, como lo han comentado en el caso de Chile y en el caso de Perú, se tiene que estar resolviendo, ¿no?, o generando derecho a través de jurisprudencia, a través de los fallos que hacen los tribunales, porque hay cosas que no estaban claras desde el inicio, porque hay reglas de juego que no se han puesto. Y justamente creo que ahí tenemos un trabajo fundamental que hacer. Porque, ¿por qué temas como el de Escazú,
o en general cuando estamos discutiendo temas a nivel internacional vinculados al ambiente generan tanta polarización en algunos casos? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, ¿no? Y una de las cosas que veo es que hay muchos vacíos. O sea, justamente hemos tardado mucho como sociedad en desarrollar el derecho ambiental. Entonces tenemos muchísimos vacíos. Y Jorge mencionaba algunas de las cosas que creo que son importantes de considerar, ¿no? Y también lo ha dicho Ximena. O sea, la cuantificación del daño, sí, pero ¿sabemos realmente cuánto vale? No estoy hablando del tema netamente económico, ¿no? Sino de los impactos también. O sea, no estoy hablando de la cuantificación solamente económica del daño. O sea, la valoración tiene que ir mucho más allá. Y ese es uno de los problemas por el cual la gente cree que cuando hablamos de temas ambientales, en realidad a veces nos olvidamos de las inversiones. Y en realidad yo soy una convencida de que las mejores inversiones y las empresas más exitosas son las que han incorporado tempranamente los componentes ambientales en sus decisiones de negocio. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad para tener una discusión más amplia que solamente la parte administrativa o de administración, digamos, de la justicia a través de los sistemas jurisdiccionales, de la parte penal que se ha desarrollado mucho en el Perú, por ejemplo, la parte de la fiscalía, ¿no? Medioambiental ha sido un gran avance, por supuesto. Pero yo creo que ojalá no tuviéramos que llegar ahí, porque hubiéramos tenido o porque debemos tener un mayor desarrollo en lo que significa la prevención. Y la prevención se va a desarrollar mejor si las reglas están claras, si los actores sienten, ¿no es cierto?, que tienen reglas claras para jugar. Y eso es tan importante para un ciudadano o una ciudadana en una comunidad campesina, en un caserío, en una ciudad, o un empresario, pesquero, petrolero, minero, lo que fuera. La sociedad en su conjunto necesita predictibilidad. Y los abogados, y más aún los que estamos en el rubro de los temas ambientales, requerimos entender que podemos seguir perfeccionando los sistemas de administración de justicia tradicional como los que estamos discutiendo, ¿no? La ley tal y el marco tal y cual. Pero también necesitamos ser conscientes que tenemos que trabajar en la otra parte, que es el análisis de la gestión de los recursos naturales, por ejemplo. Y cómo esa gestión asegura la sostenibilidad. Porque hoy día discutimos la justicia ambiental y no está mal, pero no es suficiente, ¿no? Discutimos la justicia ambiental sobre el acceso a los tribunales y el acceso a los sistemas y las sanciones y los mecanismos. Pero creo que tenemos que focalizarnos también en cómo hacer que no tengamos que llegar a esos tribunales porque las reglas de juego y los incentivos de la política pública estén tan claros y tan bien puestos que fallar en el sistema sea más costoso, tenga tantos desincentivos que prefiero hacer las cosas bien, ¿no? Y no solamente hacer las cosas bien desde el punto de vista empresarial, hacer las cosas bien también como ciudadano, como ciudadana. Porque en el Perú, por ejemplo, en los últimos tiempos hemos trabajado mucho sobre el tema de residuos sólidos, ¿no? Y en el tema de residuos sólidos, o sea, no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de miles de ciudadanos y ciudadanas que, por ejemplo, no hacemos una tarea fundamental como separar nuestros residuos. Y claro, eso no es un tema para llevarlo al delito penal, pero tiene que ver con ese bien común, con esa idea de darle a cada quien lo que le corresponde y que cada uno también haga lo que le corresponde como un actor de la sociedad. Entonces, creo que los temas de justicia ambiental son muy importantes en la materia del sistema de administración de la justicia, pero también son tan importantes en lo que significa la prevención. Y eso implica reflexionar como sociedad también qué estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer para no tener tantos casos que investiga una fiscalía.
¿dónde tenemos que poner los incentivos para que las empresas, para que las inversiones, para que los emprendimientos vean en la sostenibilidad su mejor opción? ¿Qué tenemos que hacer para que contaminar sea una conducta que la gente no quiera porque entiende que afecta su propia vida, que afecta su propia integridad? O sea, creo que ahí todavía hay muchos elementos de política pública, de decisión política, que hay que trabajar en esa línea. Y esa es la línea que finalmente permite la prevención. Y si no funciona la prevención, entonces igualmente hay que tener un sistema claro, con normas claras, bien desarrolladas, que permita que cuando tenemos que entrar a la parte administrativa, jurisdiccional, tengamos esas reglas tan claras que no tengamos que llegar a, por ejemplo, que una acción de amparo, ¿no?, o una interpretación del Tribunal Constitucional llene los vacíos que no están llenos en la primera parte de esta cadena. Entonces, para mí, cuando yo pienso en el tema de justicia ambiental, siempre pienso en la razón por la que estudié el derecho, ¿no?, que era generar reglas claras para prevenir conflictos y que las sociedades puedan avanzar armónicamente. Para mí esa es la esencia, en realidad, del derecho. Después la hemos complicado, como les digo, un poco más los abogados y las abogadas en general, y las sociedades también se han complejizado. Pero aquí, y ese es el segundo elemento que creo que es bien importante, todavía no hemos llegado a que los temas ambientales sean vistos en su real dimensión, ¿no? Todavía tenemos la percepción, en algunos lugares, de que lo ambiental no es compatible con la inversión, con el desarrollo económico. Y esa es una barrera que no nos permite integrar adecuadamente políticas públicas que deberían de potenciar la gestión de los recursos, por ejemplo. O el tema del agua, que es un bien sumamente escaso y nuestros países comparten esa preocupación. Pero más nos hemos dedicado a atender los conflictos que surgen por el agua que la prevención de los conflictos y el uso eficiente del recurso justamente para evitar los conflictos. Entonces creo que ahí hay una dimensión que todavía necesitamos trabajar. Todo lo que yo he escuchado hoy día, y eso quiero compartirlo también con ustedes, me hace pensar en lo importante que es la colaboración entre nuestros países, ¿no? O sea, ese proceso de análisis, de discusión, de debate, porque son sociedades que estamos en proceso de crecimiento, de avance, y miren, dos exposiciones de dos personas que trabajan en dos países distintos dan cuenta de procesos muy similares, con sus matices, con sus atingencias, por supuesto. Pero, ¿cuántos años tienen nuestros ministerios? No es que uno tenga 80 y el otro tenga 10, ¿no es cierto? Vamos por ahí nomás. ¿Cuánto tiempo tiene el tema del derecho ambiental discutiéndose? Yo estudié la carrera, ingresé a la universidad en el año 89. No tuve en mi carrera un solo curso de derecho ambiental, en toda mi carrera, ¿no? Entonces, hoy día ya tenemos facultades donde se discute el tema de derecho ambiental. Pero, ¿cuál es el matiz que le estamos dando? ¿Cuál es el foco que le estamos poniendo? ¿La gestión y la prevención? ¿O el control y la sanción? Y creo que eso es algo en lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque el cambio climático, por ejemplo, es algo que está presente en nuestra vida. Y es algo sobre lo que todos y todas absolutamente tendríamos que estar pensando cómo atender, desde el derecho, desde las ciencias, hasta desde la literatura. O sea, todos tenemos que contribuir en enfrentar este problema. Hoy día tenemos un problema que es una pandemia, pero los efectos del cambio climático pueden ser aún peores que la pandemia que estamos viviendo. Solo que como todavía no son tan tangibles en nuestras vidas, lo estamos dejando todavía pasar. Pero el sentido de urgencia y la ambición, que además compartimos con Chile, ¿no?,
Chile se lanzó a hacer una COP igual que lo hizo Perú, justamente porque nos importan los temas. Y un país megadiverso como el Perú es un país absolutamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Eso también es pensar en justicia ambiental. Yo sé que para algunos, ¿no es cierto?, todo lo que no esté ligado a tribunales, todo lo que no esté ligado a la parte administrativa, propiamente del derecho, no lo ven como justicia ambiental, pero lo cierto es que lo es, con un enfoque distinto, con una mirada probablemente nueva, pero tenemos que enfrentar estos temas porque son los retos que tenemos hoy día como sociedad. Y compartir las lecciones de lo que están pasando en nuestros países, creo que es importante. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, ¿no? O sea, nuestros países comparten discusiones comerciales, y eso es muy importante. Pero, ¿cuántas discusiones hemos tenido sobre estos temas como alianza? ¿Es acaso algo que no vale la pena poner sobre la mesa? Yo creo que sí. Y hacia ahí es hacia donde deberíamos impulsar también las discusiones, para que temas como el de Escazú se entiendan en su real dimensión y no generen los temores y la preocupación que genera hoy día. Y si tenemos que seguir explicando, pues hay que seguirlo haciendo, porque todos y todas podemos aportar en los temas ambientales y además debemos hacerlo. Gracias. Muchas gracias a la exministra. Muchísimas gracias. Don Daniel Guamán Castellares. Muchas gracias con todos y con todas. Quisiera... La primera lección que nos deja... Disculpe. Perdón, es que no puedo dejar de preguntarle, atendida su experiencia en materia penal, ¿cree que lo ambiental propiamente tal y lo penal ambiental deberían ventilarse bajo la misma jurisdicción? A ver, he oído atentamente las exposiciones que mis colegas han realizado de forma bastante interesante y han enfocado un sector de la justicia penal ambiental que en Perú todavía no se encuentra desarrollado. Una justicia penal administrativa en sentido estricto, y como bien coincido con ustedes, estamos frente a un proceso contencioso administrativo que es uno de los sectores de la justicia ambiental. Por nuestro lado, Perú, por su propia tradición jurídica penal, ha abordado un sistema totalmente distinto, en el cual nosotros hemos privilegiado lo que más hemos desarrollado, que es los delitos ambientales. El Código Penal chileno, a diferencia del Código Penal peruano, me sorprendió cuando tuve la ocasión de andar hace varios años, de repente ha cambiado esto, no tiene la misma cantidad de delitos ambientales que tiene el Código Penal peruano. Bueno, se deben quizá a lo antiguo del código y las reformas que tuvo nuestro código, o sea, específicamente a raíz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos del año 2008, nosotros introdujimos una serie de reformas que han viabilizado y tuvieron como necesidad que el Poder Judicial y la Fiscalía le pongan un mayor énfasis a la tutela jurídica penal del ambiente, que implicó que la Fiscalía cree entes especializados que se dediquen exclusivamente a la persecución de los delitos ambientales. Por ejemplo, un delito muy importante que tiene nuestro Código Penal y no tiene el Código Penal chileno, por ejemplo, es el delito de contaminación ambiental. O sea, en el Código Penal chileno uno puede, por ejemplo, observar que se prescinde de la tutela jurídica del agua en sentido amplio, sino se reduce específicamente a actos de contaminación de aguas para un consumo humano, cosa que es distinto en el ámbito peruano. En el ámbito peruano, la contaminación de aguas no precisa de ese tipo de elementos. De igual manera, la contaminación del aire. Un punto que quizá es faltante tanto en la peruana como en la nuestra, como en la chilena, es quizá la tutela jurídica de los espacios naturales protegidos, que sí tienen otros países de la región, como Colombia o Ecuador, o incluso del extranjero, como es el caso de Alemania. Entonces, esto nos lleva a un punto central. Cómo hemos diseñado nosotros y el énfasis que le hemos dado a la justicia penal se fundamenta en el mayor desarrollo que el derecho penal ambiental peruano tiene en respecto a la parte especial con relación al derecho penal ambiental chileno. Y tengo entendido que existe ahora un proceso de reforma de este derecho penal ambiental chileno, sobre todo de cara a los compromisos ambientales que tiene Chile. Desde nuestra perspectiva, nosotros hemos enfatizado en crear un sistema de persecución que tiene desde todo punto de vista todavía muchas fallas, no por la buena intención que puedan tener los fiscales ambientales, sino por condiciones materiales que
dificultan la persecución penal ambiental, como es el caso, por ejemplo, de la falta de material que pueda identificar quién es el autor de esos ilícitos ambientales por la vastedad del territorio nacional. No es lo mismo perseguir un delito ambiental en la selva que perseguirlo en la costa cuando el ámbito geográfico de persecución es totalmente distinto. En ese extremo, nuestra perspectiva también conllevó que el Poder Judicial pudiera crear órganos especializados, que son los juzgados especializados en materia ambiental. Y estos juzgados se dedican, en el caso, por ejemplo, de Madre de Dios, a exclusividad a la tutela jurídica penal del ambiente, que es uno de los puntos más vulnerados por las normas, por los hechos de minería ilegal. Lamentablemente, ese desarrollo, que quizás es interesante en materia jurisdiccional que ha tenido el Poder Judicial, no ha ido a la par con cierta normativa administrativa, como es la referida a los temas de minería ilegal, en los cuales se puede ver todavía procesos bastante complicados, como es el actual proceso de formalización minera, que tienen vacíos de punibilidad que permiten que afectaciones graves del ambiente puedan ser de una manera u otra solapadas. Ahora, con respecto a la pregunta, interesantemente, si pueden coexistir la justicia administrativa y la justicia penal desde mi perspectiva teórica, y es la perspectiva que yo defiendo, el derecho debe partir de una unidad del derecho sancionador. ¿Y qué se refiere con esto? Que la infracción administrativa ambiental y la infracción penal parten de un mismo presupuesto, que es la infracción de una norma sustantiva administrativa ambiental. Entonces, el derecho penal reacciona contra infracciones intensas a la norma administrativa sustantiva, y el derecho administrativo sancionador debe ser reservado para las infracciones leves. Esta distinción de injustos de carácter cuantitativo presupone que, por ejemplo, el ambiente es único, pero la obligación sustantiva, que es definida por el legislador, debe establecer un límite para establecer cuándo se aplica una norma penal y cuándo se aplica una norma sancionadora administrativa. Desde esta perspectiva de unidad del ordenamiento administrativo, entonces, los principios constitucionales que son aplicables a la persecución de estos hechos, sea en sede administrativa y sea en sede penal, pueden ser compartidos, pero flexibilizados en función del nivel de tutela. Mucho me sorprendió un tema bastante interesante, que es la presunción de culpabilidad que se hizo referencia en respecto al derecho ambiental chileno. En el derecho nuestro, en el derecho nacional, no existe ello, porque nosotros tenemos otro sistema en el cual se está todavía discutiendo, en el cual no se presuma a la persona culpable, sino que se considere que ella tiene, en función de la especial atención que presenta y la mayor cercanía con los factores para demostrar que se ha cumplido o no la obligación ambiental, que se invierta la carga probatoria de carácter ambiental. Es decir, si la persona o la empresa tiene a su cargo toda la información, ella tendrá que demostrar que en efecto tiene o no dicha información. Entonces, si se puede tener un tribunal administrativo y un tribunal penal ambiental, vemos que en principio, si se parte de esta idea de un sistema unitario de persecución, entonces sí sería, al menos desde una perspectiva teórica, posible admitir ello. Ahora, un punto importante que me parece muy destacable de la experiencia chilena jurisdiccional es la inclusión de no abogados en el tribunal. Eso es fascinante, porque nosotros ya tenemos esa experiencia en los tribunales administrativos en sentido estricto ambientales. Por ejemplo, la OEFA, que tiene un tribunal minero, que tiene ingenieros de minas, que van a ver a la par con sus pares de carácter legal, van a ver si es que se configura o no se configura una infracción administrativa. Pero llevar esto, o sea, darle el carácter judicial a una persona, darle la potestad jurisdiccional a una persona que no tiene la formación jurídica, es para mí interesante, y en razón de lo altamente técnico de la materia ambiental, se encontraría plenamente justificado. Entonces, si es posible que ambos convivan bajo un mismo techo, desde mi perspectiva sí. Y en el Perú, precisamente, una de las iniciativas que tiene la Comisión de Gestión Ambiental, que está analizando, es la posibilidad de crear un tribunal ambiental que pueda, en efecto, abarcar 3 tipos de competencias: la competencia penal, la competencia contencioso-administrativa y la competencia ambiental constitucional, para que este tribunal pueda abarcar los casos de nivel nacional, o sea, un enfoque global de este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. Miren, se supone que teníamos ahora otra pregunta para ustedes, pero la verdad es que nos está pillando el tiempo,
Por lo tanto, quisiera dejarles un par de minutos quizás para una reflexión final, para algo que quisieran quizás reafirmar. Así que le doy la palabra a Jimena, que estaba un poco premiada de tiempo. Jimena. Gracias, Paula. Sí, es una reunión, pero me voy a quedar hasta el final, así que no te preocupes, pero aprovecho porque en realidad estoy totalmente de acuerdo con la ex ministra del Medio Ambiente, que hay que focalizarse en prevención. Yo creo que estamos completamente al debe, por lo menos en nuestro país no hay eso. Imagínense que además no tenemos ordenamiento territorial y tenemos un país completamente centralizado. Es decir, el enfoque socioterritorial que es necesario para cualquier tipo de actividad, ¿no es cierto?, extractiva o productiva en general, tiene que ser a nivel local. Y ahí estamos al debe. Y lo otro es que me parece muy interesante la propuesta final de Daniel, en el sentido de tener un tribunal especializado con esa competencia amplia. Porque al tener esas tres, o sea, nosotros no tenemos penal. Como bien decía Daniel, tenemos delitos penales muy acotados. No tenemos una norma de contaminación con una definición legal, pero no tenemos ningún delito que haga reenvío, ¿no es cierto?, a esa definición de contaminación. Entonces la respuesta penal no es una respuesta integral en nuestro país, y hay unos proyectos de ley que van avanzando. Pero lo que quiero decir es que si la creación de un tribunal especializado que pueda abarcar lo constitucional, lo penal y lo contencioso administrativo, creo que cumple con el estándar de un tribunal que realmente puede hacerse cargo, ¿no es cierto?, de los conflictos en materias ambientales, sin perjuicio de la arista de prevención que señalaba la ministra de Medio Ambiente y que señaló también el doctor Araujo y yo en mi presentación. Así que esa sería mi reflexión final y claro, y de nuevo agradecer, ¿no es cierto?, a todos los que estamos acá, porque yo creo que el intercambio, como decía la ex ministra, tiene que ser no solo en este tipo de actividades donde están algunas personas presentes, sino que también tiene que ser a nivel institucional. Se tiene que escuchar, ¿no es cierto?, la academia, la ciencia, los ciudadanos, y no podemos seguir, ¿no es cierto?, con esta centralización del poder donde no hay distribución para la deliberación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Don Jorge Katz, estás en silencio. No, oye, Don Jorge Katz. Sí, en honor al tiempo me gustaría mucho escuchar más bien ceder mi minuto a la exministra. Yo la verdad que soy un admirador de su carrera política, de lo que ha hecho en lo que hizo en agricultura, lo que hizo en lo que hizo en medio ambiente ahora, de su rol político. Entonces, más bien, ¿qué podemos aprender de Perú, ministra? Gracias. Exministra, tiene la palabra. A ver, bueno, gracias Jorge nuevamente por tus palabras miren, el arte de la política pública tiene que ser entender la realidad y lograr modificarla, ¿no? Y todos los que estamos aquí estamos comprometidos con los temas ambientales, pero no estamos teniendo la suficiente capacidad de modificar lo que está pasando con los recursos naturales, el impacto que generan las actividades. Y nuevamente, nos hemos focalizado en generar normas que permitan la prevención de los impactos que generan las empresas, las industrias extractivas, pero creo que nos hemos olvidado de lo que significa realmente mirar la gestión integral del territorio. Y eso también es justicia ambiental. Y necesitamos ser capaces de poder lograr que los sectores dejen la mirada sectorial y conversen más en una mirada multisectorial. Porque los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos 2 horas pensando en energía y 3 horas pensando en alimentación y 2 horas pensando en salud. La salud, la energía, la alimentación, la educación son parte de nuestra vida cotidiana, en diferentes espacios y formas. Entonces, los tribunales, ¿no?, son una herramienta de la sociedad.
pero no pueden ser la última herramienta, o la única herramienta, o la herramienta más poderosa. Y muchas veces, ¿no?, los sistemas se están volviendo en los espacios que todo ciudadano teme, y claro, se supone que en el derecho penal en particular es lo último, ¿no? Pero nos hemos olvidado nuevamente de la otra parte, que era lo que yo les decía al principio, que es cómo hacemos que realmente las políticas públicas realicen lo que nuestras constituciones dicen acerca de la prioridad que debe tener el ciudadano, por ejemplo, a vivir en un ambiente sano, en un ambiente equilibrado, que las inversiones vengan, pero con ese enfoque de sostenibilidad que queremos. Yo he trabajado en el sector privado, específicamente en el sector minero, y aprendí muchísimo de la importancia de la inversión. Pero mientras sigamos teniendo ese sesgo, que creo que tenemos que lograr romper, y además tenemos que trabajar pensando en que toda la sociedad en su conjunto tiene derecho a la justicia ambiental, no solamente el que empieza un proceso, no solamente el que va a un sistema, ¿no es cierto?, para hallar justicia, entre comillas. O sea, muchos de nosotros tenemos un aire que se contamina, pero no accedemos a un proceso, no lo iniciamos. Y eso nos da menos derecho a que el resultado de ese proceso sea beneficioso para el resto de la sociedad. No. Pero si todos trabajáramos en el tema de la prevención, probablemente tendríamos menos casos, podríamos focalizarnos mejor y podríamos tener realmente un desarrollo más equilibrado y materializar ese derecho constitucional a un ambiente sano de mejor manera. Entonces creo que la sociedad tiene que pensar bien, y efectivamente los que además estamos en algún momento en la parte de los decisores de política pública, pensar más en dónde colocar los incentivos para la transparencia, para el acceso a la información, para la predictibilidad que requiere un empresario como un ciudadano, un pueblo indígena como uno que vive en la ciudad. Todos necesitamos eso. Y creo que eso es lo que más va a ayudar al fin último que queremos, que es que los ciudadanos y ciudadanas tengamos ese derecho realizado de vivir en un ambiente sano y saludable, ¿no? Gracias. Muchas gracias a la exministra. Valentina, ¿quisieras la palabra? Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario más allá de los detalles. Se han dicho cosas muy interesantes a propósito de los tribunales ambientales y los desafíos comunes que tenemos en ambos países. Yo quiero alertar sobre los riesgos que vivimos en los países de la región, y ocurre tanto en Perú como en Chile. Cada vez que hay problemas económicos, como ahora, ¿no?, en que se ha visto muy afectado el empleo, aumenta la pobreza a propósito de esta pandemia tan dura que estamos enfrentando. Y bueno, viene el desafío de la reactivación. Creo que entonces es muy relevante que esa reactivación sea sostenible, y creo que es algo en lo que todos debemos empujar, y en el mismo sentido de la prevención. Hemos visto siempre en estos países muchas tentaciones a adoptar medidas regresivas en este tipo de momentos. Hace 2 días, la Sociedad de Fomento Fabril, acá que es un gremio, planteó que debieran haber contratos leyes entre los titulares de proyectos, las empresas y el Estado para tener una inmutabilidad en las condiciones ambientales. A mí eso me parece aberrante. Entonces yo creo que es una propuesta, y yo esperaría que el Ministerio del Medio Ambiente salga a contestarle. Yo creo que no podemos aceptar este tipo de cosas, y por eso, por ejemplo, que me parece importante el acuerdo de Escazú, que establece el principio de no regresión. Podríamos avanzar de a poco, pero tenemos que avanzar y jamás retroceder en la protección ambiental, porque la protección al medio ambiente, así como la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia, no son barreras al desarrollo, no son lomos de toro, no son restricciones para la inversión, al contrario, son condiciones para nuestro desarrollo. Y creo que eso hoy día lo tiene claro hasta el Banco Mundial, lo tiene claro la OCDE, lo tiene claro el Fondo Monetario Internacional, y yo espero que la empresa moderna
sea la que tenga una voz más cantante, ¿no?, ante las autoridades, y que las autoridades también recojan esto, porque me parece que hay una forma, todavía subsiste en nuestra sociedad una forma muy anticuada y cortoplacista, y creo que debe ser reemplazada por esta mirada de que la protección del medio ambiente y la participación son condiciones para nuestro desarrollo y nuestro bienestar. Eso, Paula, como una reflexión final. Muchas gracias, Valentina. Daniel. Bueno, tan solo brevemente agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, personalizada en el señor Jean-Pierre Araujo y la señora Lucía Palau Málaga, y ustedes. Realmente es interesante ver un panorama más allá del cual uno puede ver en nuestro propio país, ver la experiencia chilena en torno a los avances que se han tenido en el Tribunal Ambiental chileno, enriquece mucho el proceso formativo que nosotros estamos abordando para ver qué problemas se han tenido y qué puntos podemos extraer nosotros valiosos para diseñar nuestro propio sistema jurídico ambiental en materia de justicia ambiental. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, hemos llegado al final de nuestro webinar. No me queda más que agradecerles a todos nuestros panelistas, nuestros expositores, por habernos acompañado hoy. Creo que ha sido espectacular. Ha sido demasiado interesante todo lo que hemos conversado hoy día. Esperamos seguir adelante con la nutrida agenda común que nos hemos trazado con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Felices que se nos sume el Centro de Derecho Ambiental, donde vamos a tratar temas tan interesantes como el hidrógeno verde, los delitos penales ambientales, entre muchos otros, y quedan todos los expositores y panelistas invitados a una versión que haremos a un webinar 2.0. Así que los dejo desde ya cordialmente invitados y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien, cuídense. Muchísimas gracias a todos. Gracias.